Muy bien, en un video anterior hicimos el cálculo de los riesgos relativos y los odds ratio. En este momento este video va dirigido a hablar de las medidas de impacto, de algunas de las medidas de impacto, no todas, solamente vamos a trabajar con cuatro para fines del curso. Pero es muy importante aclarar algo, y es que cuando hablamos de medidas de impacto necesariamente debemos abordar el concepto de riesgo. Y como ya habíamos dicho en el video anterior, riesgo es un concepto que está asociado a la probabilidad de desarrollar una enfermedad o un desenlace en general. Entonces, en esos casos necesitamos contar con algunos requisitos previos, digámoslo así. Y uno de ellos es que el estudio del cual se obtienen los datos pues debe garantizar que en efecto se pueda calcular riesgo. Y cuando hablamos de calcular riesgo, pues estamos hablando de incidencias. Por lo tanto, las medidas de impacto preferiblemente deben incluirse o pueden calcularse siempre que los datos provengan de un estudio de cohortes o de un ensayo clínico. Entonces, en ese sentido, si de lo que se trata, por ejemplo, es de tener un estudio de casos y controles en el cual, pues ya lo dijimos, la única posibilidad que tenemos es de medir la asociación entre exposición y desenlace a través de un OR, entonces no aplicarían estas medidas de impacto porque allí no se está calculando riesgo, obviamente tampoco se están calculando incidencias, y en ese sentido entonces nos veríamos limitados para poder abordar las medidas de impacto que efectivamente dependen del cálculo de incidencias. Dicho esto, entonces podemos decir que digamos que hay dos grandes grupos, si se quiere, de medidas de impacto, que son las que vamos a tratar aquí. Una tiene que ver con la diferencia de riesgos, y esto de la diferencia pues tenemos que acudir a las diferencias absolutas, ya lo vamos a comprender más adelante. Y hay otro grupo, si se puede decir, que es el que aborda las fracciones atribuibles y sobre el cual es posible calcular también cuál efecto se espera de una intervención ya en campo sobre los factores de exposición. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar con esta presentación de las medidas de impacto en epidemiología. Básicamente es recordar que RR y OR son medidas de asociación, o sea, de lo que nos dice es qué tan fuerte es la relación o la asociación que hay entre un factor de exposición y el desenlace, entiéndase aquí el desenlace como enfermedad, como muerte o como curación o como protección, ¿de acuerdo? Por su parte, las medidas de impacto ya estamos hablando es de qué tanto se le puede atribuir a una exposición la cantidad de enfermedad, porque obviamente hay gradientes y esos gradientes pueden, digámoslo así, desglosarse por factores, es decir, no toda la enfermedad o no toda la carga de enfermedad, si se permite el término en este momento, no toda la carga de una enfermedad se le puede atribuir a un solo factor de exposición. Entonces tenemos que en eso ser muy justos y medir qué tanto le podemos echar la culpa a un factor de exposición sobre una enfermedad que ocurre en una población. Ahí entonces ya estamos hablando de medidas de impacto. Pero más allá de encontrar qué tanto le podemos atribuir a un factor de exposición, es, ok, y si nosotros pudiéramos controlar ese factor de exposición, ¿qué tanto aspiraríamos a controlar la enfermedad en una población? Y ahí es donde empieza a cobrar mucho sentido este tema de las medidas de impacto. Así que digamos que el mayor valor está en el hecho de que estas medidas de impacto permite tomar decisiones que obviamente van a tener una gran importancia en el marco de la salud pública.
Muy bien. La primera de las medidas de impacto, en este caso, vamos a hablar del riesgo atribuible en los expuestos. También se le conoce como diferencia de riesgo en los expuestos. Y este nombre, este segundo nombre, pues habla muy bien, habla muy bien de cuál es la operación que se aplica allí. Y ya la vamos a ver. Entonces le encontraremos mucho sentido a este segundo nombre. Sin embargo, pues el nombre más común, digamos ya cuando se entra a consultar la literatura y demás, es el riesgo atribuible en expuestos. Básicamente, en definición sería como el riesgo de desarrollar el desenlace en los sujetos que están expuestos. Es decir, en este caso solamente nos estamos refiriendo es a los que han estado expuestos a un factor. Entonces mide en escala absoluta en qué cantidad es mayor la frecuencia de enfermedad en el grupo de los que se expusieron a un factor frente al grupo de los que no se expusieron. Porque hay que tener en cuenta, y ya vamos a entrar ahorita con un ejemplo para poderlo comprender mejor, pero no podemos perder de vista de que los no expuestos también se enferman. Entonces, si los que no se exponen a un factor de riesgo también se enferman, eso significa claramente que no toda la enfermedad se debe al supuesto factor de exposición. Teniendo eso claro, entonces aquí ya empieza a tener sentido esta fórmula, que es la cual es evidentemente muy sencilla, es muy fácil. Dice, se define como la diferencia entre las tasas de incidencia, que es el riesgo absoluto en el grupo expuesto y en el grupo de no expuestos. Y fíjense que básicamente consiste en una diferencia, una resta de la incidencia de la enfermedad en los que estuvieron expuestos al factor de exposición, digámoslo factor de riesgo, menos la incidencia en los no expuestos. Recordemos que el RR, el cálculo del RR es incidencia en expuestos dividido, porque es un cociente, dividido en la incidencia en los no expuestos. En este caso simplemente se cambia del operador y aquí lo que estamos tratando de establecer es la diferencia en esas incidencias. Y no perdamos de vista lo que significa la operación, que es muy sencilla, es una resta. De lo que estamos hablando básicamente es que si se enferman los unos y los otros, pero se supone que si existe una fuerte asociación, entonces es porque los expuestos se enfermaron más que los no expuestos. Bueno, entonces, ¿cuánto de esa enfermedad se le puede atribuir exclusivamente al factor de exposición, dado que los no expuestos también se enfermaron? Algunos. Entonces, básicamente esta medida representa la cantidad de incidencia que se le puede atribuir al factor de riesgo. Ya en un ejemplo, y aquí vamos a tomar uno de los ejemplos que tuvimos en el video anterior, en el cálculo de RR, están exactamente los mismos datos con el mismo resultado. Este es un estudio, insisto otra vez, como en el anterior video, estos son datos arbitrarios, son datos inventados, solamente se han puesto allí para fines pedagógicos, así que por favor no hagan caso de las conclusiones. Pero bueno, aquí esto lo traje de la otra presentación, son los datos exactamente iguales. De lo que estamos hablando es tenemos un factor de exposición y es de 156 personas fumadoras que padecieron infarto agudo al miocardio. Algunos, 75 en total, continuaron fumando después de haber tenido un infarto y 81 dejaron de fumar. Entre los expuestos, o sea, entre los que siguieron fumando, hubo unos muertos y otros que no murieron a lo largo de un año, en el transcurso de un año, en tanto que los que no siguieron fumando, pues también hubo muertos también. O sea, no significa que el haber consumido fuera el único factor, porque también hubo muertos, hubo 14 personas que murieron en ese año siguiente al infarto, habiendo dejado el tabaco. Dicho de otra manera, el hecho de haber dejado el tabaco no representó que definitivamente se eliminó del todo el riesgo de morir. No, porque pues seguramente que hay otros factores. Todos sabemos todo el concepto complejo de la salud.
Pero bueno, es muy interesante entonces ver aquí, ya lo habíamos visto en el video anterior, hay una relación, una asociación, un RR de 2.08, es decir, el doble, un poquito más del doble de riesgo de muerte al haber continuado fumando después del infarto. Pero digamos que aquí no es para repetir lo que ya vimos antes, sino es mirar lo que nos interesa, que es cuál es el riesgo atribuible al factor de exposición, el riesgo de muerte. Atribuible al factor de exposición, es decir, a continuar, al haber continuado fumando después de tener un infarto. Entonces, ¿cuál es el riesgo que se le atribuye a eso específicamente? Obviamente estamos hablando solamente de los expuestos, o sea, de los 75 que continuaron fumando. Esos son los expuestos. No nos interesa nadie más, solo los 75 que continuaron fumando. Y en ese sentido, la fórmula, ya la habíamos visto, la fórmula es muy sencilla. Riesgo atribuible en expuestos es igual a la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos. Yo he dejado la fórmula anterior del RR para tener los datos ahí a la mano. Entonces tenemos que 0.36, que es la incidencia en expuestos, menos 0.17, que es la incidencia en no expuestos, y eso nos da una diferencia de 0.19. ¿Eso qué quiere decir? Otra vez, la incidencia en los no expuestos, es decir, los que dejaron de fumar, también hubo muertos, hubo 14 muertos ahí, o sea, eso representa una incidencia entre los no expuestos de 0.17. Y la incidencia entre los que sí siguieron fumando fue de 0.36. Esa diferencia nos da 0.19, es decir, que en realidad la incidencia que le podemos atribuir al haber continuado fumando después de haber tenido un infarto no es de 0.36, tampoco es de 0.17, es la diferencia entre los dos, es decir, 0.19. Esa es la incidencia que realmente le podemos atribuir al factor de exposición. Esta sería un ejemplo de interpretación, la incidencia de muerte que se le puede atribuir a haber continuado fumando después de sufrir un infarto agudo de miocardio es de 0.19. Nótese que aquí estamos hablando de un valor, de un resultado que está planteado en incidencia, es decir, es un valor que tiene base 1. O sea, si quisiéramos, digamos, pasarlo a una escala más grande, entonces lo multiplicaríamos por 100 y diríamos que el 19%. Pero en realidad, en lo personal, prefiero manejarlo así, con valores absolutos, tal cual como incidencia. Y esto es entonces esa diferencia de incidencias, de riesgos. Muy bien. Esta es la primera medida de impacto, riesgo atribuible en expuestos. Luego viene una que está relacionada con la anterior, pero que en realidad ya la convierte en porcentaje, por eso se llama proporción. Entonces la convierte a porcentaje, pero además nos permite, digamos, predecir, si se permite el término, hasta donde se alcanza, predecir lo que podría suceder con la enfermedad si se llegara a controlar en la comunidad el factor de exposición. Entonces, tiene varios nombres, aquí están 3. Proporción de riesgo atribuible, fracción etiológica en los expuestos o fracción atribuible en los expuestos. Cualquiera de esos nombres lo pueden encontrar en la literatura. Aquí vamos a utilizar el primero, proporción de riesgo atribuible, y se nota con porcentaje RA. Como es una proporción, pues obviamente que la lectura es distinta, por ejemplo, a una razón. Sabemos las diferencias entre razón y proporción. Entonces, en este caso, de lo que estamos hablando es de una proporción, y las proporciones tienen, digamos, la posibilidad de que nos permiten leerlas, por ejemplo, en porcentajes, y la lectura en porcentajes para la población común es mucho más amigable, digamos, nos resulta mucho más familiar y amigable expresar datos en términos de porcentaje. Entonces, fijémonos lo que sucede aquí. Dice, proporción del efecto producido por la exposición en los expuestos. Y aquí lo que vamos a tomar es algo que ya conocimos, algo que ya vimos antes, y es esta diferencia, fíjense. Hay una incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos. Eso ya lo habíamos visto justamente en la
fórmula anterior, solo que aquí entonces le vamos a adicionar dos cositas. Una es que vamos a dividir esa diferencia entre la incidencia en expuestos, o sea, retomamos aquí la incidencia en expuestos, pero la ponemos en denominador, y ese cociente lo vamos a multiplicar por 100. Cuando multiplicamos por 100, todos lo sabemos, cada vez que multiplicamos cualquier valor por 100, pues ya lo podemos expresar en términos de porcentaje. O sea que en este caso, cuando lo multiplicamos por 100, podemos decir que es el porcentaje de enfermedad, dice la proporción, pero si lo multiplicamos por 100 se convierte en porcentaje. Indica el porcentaje de enfermedad en los expuestos que se podría prevenir eliminando la exposición. Ojo, tengamos muy en cuenta que aquí estamos hablando de los expuestos, fíjense. Aquí estamos teniendo la incidencia en expuestos menos la incidencia en los no expuestos. ¿Se ve? Y luego lo dividimos en la incidencia de expuestos, es decir, nos da un valor ponderado. Pero ese valor ponderado entonces lo multiplicamos por ciento y lo podemos expresar en porcentaje. Miremos el ejemplo. Entonces, otra vez tenemos los datos, los mismos datos que veníamos manejando, solo que aquí lo que trajimos fue el dato anterior, que es el riesgo atribuible en expuestos. Ahí lo traemos, miren, esto fue lo que hicimos en la fórmula anterior. Y tenemos 0.19. Pero ahora entonces tomamos ese valor y lo completamos acá, entonces vamos a tener 0.19 sobre 0.36, que es la incidencia en expuestos, aquí la tenemos, incidencia en expuestos es 0.36, y lo multiplicamos por 100 y eso nos da un 52.77%. ¿Qué lectura le podemos dar a ese porcentaje? Porque pues el dato en bruto no nos sirve para nada. Entonces lo podemos interpretar de la siguiente manera. Podemos decir que un 52.77% de las muertes en esta muestra, y hay que aclarar que se trata de esta muestra y particularmente en los expuestos, se pueden atribuir a haber continuado fumando después de sufrir un infarto agudo del miocardio, por lo que esa es la misma proporción de muertes que se podrían evitar entre los fumadores, que son los expuestos, si se eliminara dicha conducta. O sea, si nosotros pusiéramos, no sé qué se me ocurre, acuérdense que este es un ejemplo inventado, pero digamos que, no sé, sometemos a las personas que sufrieron un infarto y que fuman, y definitivamente les prohibimos a toda costa de que fumen, le prohibimos todo eso, se supone, si eso lo lográramos, que se reduciría en un 52.77%, un poquitico más de la mitad, las muertes. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que vamos a evitar todas las muertes, obviamente, pero vamos a evitar pues una proporción nada despreciable porque es un poco más de la mitad de las muertes. ¿Se entiende? Muy bien, entonces esto es riesgo atribuible, proporción de riesgo atribuible referido a expuestos. Fíjense la fórmula nada más y ahí se podrá entender que lo que estamos hablando es de expuestos. Entonces ahora viene otra medida que ya toma es en consideración la población total. Fíjense que ya no es solamente nos estamos refiriendo qué pasa entre los expuestos, o sea, qué pasa con los que fuman. No, aquí vamos a tomar en consideración la población total. Porque en la población total están los que fuman, pero también están los que no fuman, o sea, los no expuestos. Entonces esta es otra medida muy parecida a las anteriores, pero obviamente que ya toma en consideración no solamente los expuestos, sino la población total. Entonces fíjense que el riesgo atribuible en la población, se denota allí, también se le puede llamar diferencia de riesgo en la población. Es muy similar al riesgo atribuible en expuestos, pero en este caso se refiere a la población total. Y fíjense nada más en la fórmula, pues que es, claramente antes era incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos. Aquí la diferencia, lo que cambia es que ahora se debe calcular la incidencia en la población, la incidencia total, y se le resta la incidencia en los no expuestos. Dice, se define como la diferencia entre las tasas de incidencia, es decir, el riesgo absoluto, en la población y en el grupo de no expuestos. Entendamos otra vez, y sigo insistiendo en eso para que no perdamos de vista eso tan importante, y es, de todos modos, los no expuestos también se mueren. O sea, los no expuestos también desarrollan, digámoslo así, el desenlace, que en este caso de este estudio sería la muerte. Eso para entender que el consumir tabaco, el fumar,
no es la única causa por la cual las personas se mueren. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces aquí lo que vamos a ver es cuál es ese riesgo atribuible en la población, es decir, tomando en consideración tanto los expuestos como los no expuestos. ¿Y cómo se calcula? Bueno, allí aparece incidencia en población total menos la incidencia en los no expuestos. Es la proporción de la enfermedad en la población que se le atribuye a la exposición, es decir, es el riesgo producido por la exposición en la población total, riesgo producido por la exposición, pero ya no es en los expuestos, sino en la población total. En el ejemplo, entonces vamos a mirar, seguimos exactamente con el mismo ejemplo como para dar una línea, y en el ejemplo entonces podemos ver la fórmula es incidencia de la población menos la incidencia en no expuestos. Y ya sabemos cómo es la incidencia en los no expuestos. Ya sabemos que sería C sobre C más D, o sea 14 sobre 81, pero eso ya lo sabíamos. Aquí digamos lo novedoso, lo nuevo es la incidencia en la población. Y la incidencia en la población se calcula muy sencillo también, que es A más C, es decir, todos los enfermos, o sea, todos los que murieron, llamémoslo así, A más C, sobre N, o sea, sobre la población total. Y eso nos da entonces 41 sobre 156. Fíjense que aquí estamos trabajando sobre las marginales. 41 sobre 156 y eso nos da entonces una incidencia total o de población de 0.26. O sea que si nos vamos a la fórmula ya del riesgo atribuible en la población, sería 0.26, que es la incidencia de la población, menos 0.17, que es la incidencia en los no expuestos, que ya la habíamos calculado varias veces antes. Pues muy bien, esto es una diferencia, dijimos que era una fórmula similar a la de riesgo atribuible en expuestos, solamente que en este caso es de la población y por lo tanto podríamos decir que la incidencia de muerte en el total de la población, ya no es solamente en expuestos, es en el total de la población, la incidencia que se le puede atribuir a consumir tabacos después de haber sufrido un infarto agudo del miocardio es de 0.09. Eso convertido a porcentaje sería 9% de las muertes. Muy bien, entonces en ese caso ya tendríamos la tercera medida. Y vamos con la cuarta y última. Como dije, no están todas las que podrían verse, pero digamos que estas las considero como las principales y para los fines de este curso creo que está bien. Muy bien, en este caso ya estamos hablando de la proporción del riesgo atribuible poblacional. Notarán ustedes que tiene una coincidencia con dos fórmulas atrás, solo que en este caso obviamente ya de lo que estamos hablando es de la población y fíjense cómo se nota, o sea la notación es porcentaje RAP. Riesgo atribuible, proporción del riesgo atribuible poblacional, también se le puede conocer como fraccionado atribuible en la población. Y básicamente ustedes pueden ver aquí la fórmula que es pues también muy fácil. Ya creo que no es sorpresa para ninguno porque ya conocemos todos los términos, todos los elementos, todos los componentes de la fórmula. Es la proporción de la incidencia de la enfermedad que se evitaría. Miren que cuando lo planteamos ya, cuando lo mandamos a porcentajes, ya nos permite, digámoslo así, predecir el efecto que se esperaría si pudiéramos controlar el factor de exposición. Entonces, en este caso estamos hablando de la proporción de incidencia de la enfermedad que se evitaría en la población general si se erradicara la exposición al factor de riesgo. Es decir que cuando hablamos de esta medida, pues básicamente sería la principal medida, digamos, de relevancia para la salud pública, por supuesto. Es decir, imagínense que pudiéramos nosotros identificar qué tanto se puede reducir en la población, imagínense, una determinada enfermedad si controláramos algún factor de riesgo. Entonces eso para los fines de la salud pública es muy importante, es vital. Ayuda a determinar las exposiciones que tienen una mayor relevancia o impacto en la salud en la comunidad. Muy bien. Otra vez con nuestro ejemplo, aquí pues nos hemos traído el riesgo atribuible en la población,
pero como lo que necesitamos es calcular la proporción de riesgo atribuible, pues le metemos un datico más o dos daticos más, dos elementos más. Miren aquí. Entonces ya tenemos este riesgo atribuible en la población. Ya lo tenemos calculado desde atrás, 0,09. Pero le incluimos lo dividimos para poderlo hacer ponderado. Para poderlo ponderar, entonces dividimos esta diferencia entre la incidencia de la población, que también ya la conocimos, ya la calculamos antes, aquí, está, mire, 0,26, y lo multiplicamos por 100. O sea que esto nos da 0,09 sobre, dividido entre 0,26, lo multiplicamos por 100 y nos da esto un 34,62%. ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo lo podemos leer? Podríamos decir que un 34,62% de las muertes se pueden reducir en la población si se elimina el hábito de fumar después de haber sufrido un infarto agudo del miocardio. Por supuesto que cuando hablamos aquí de las muertes, estamos hablando de muertes en esta población, no es las muertes generales que son debidas a otros factores. Pero digamos que entre esta población se puede reducir un 34,62% en la población. Recuerden que en el anterior, entre los expuestos, se podía reducir el 52 y algo más, casi el 53%. Aquí, cuando lo calculamos ya a nivel poblacional, pues también es una cifra pues nada despreciable como el 34,62%. Insisto una vez más que estos son datos arbitrarios, son datos inventados. No, por favor, no vayan a tomar decisiones en salud pública sobre estos datos porque son falsos, son inventados solo para fines pedagógicos, pero pues creo que se puede así entender muy bien de qué se trata. Muy bien, damos aquí entonces por finalizado este video sobre los medidas de impacto. No sin antes dejarles un pequeño resumen en una tablita sobre las fórmulas que podrían resultar muy útiles, o esta tablita podría resultar muy útil de cada una de las 4 medidas que vimos, lo que representan y obviamente la fórmula, que como la ven ustedes ahí, pues son fórmulas muy sencillas, muy fáciles, y espero que les haya gustado y lo más importante, que les resulte útil este video. Muchísimas gracias.